Bien, chicos, estamos en la tercera sesión, en nuestra tercera clase de nuestro curso de MySQL. Eh, Como publico en mi Twitter, en la tercera sesión íbamos a ver cómo insertar datos. Creo que ese tema lo vamos a pasar para la sesión número 4, que es decir, el video número 4. En este video número 3, en este capítulo, vamos a hacer algo diferente y muy necesario antes de continuar con la inserción de datos. En el capítulo número uno vimos cómo crear una base de datos. La creamos en PHP y la creamos en Workbench, ¿sí? En PHP y en Workbench, ¿de acuerdo? Entonces, en el capítulo número 2 vimos cómo crear una tabla, ¿sí? Cómo crearla y borrarla. También ya sabemos crear tablas y crear base de datos, ya sabemos borrar base de datos y borrar una tabla. Eso lo hicimos a través de PHP y a través de Workbench. Ahora existen varias personas que me han comentado vía Facebook, Twitter, en privado, que tienen problemas al momento de conectar lo que es el Workbench y de hacer la conexión y no pueden visualizar las bases de datos. Entonces, el Workbench viene siendo una alternativa, en este caso visual, en este caso sin utilizar tanto, digamos, código o comandos. Entonces, hay una alternativa que sí les recomiendo bastante, ya que en ocasiones en ambientes laborales no se tiene a la mano un Workbench o no se tiene a la mano un PHP Miami. Lo único que tienen a la mano es la famosa consola, ¿sí? En este caso, esta consola que todo el mundo conoce, que es el CMD. En este caso tienes que presionar Windows más R, abre esta pequeña ventanita, tienes que colocar CMD y te abre lo que es la ventana de comandos. En esta ventana de comandos tienes que buscar una ruta específica para trabajar en ese directorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión, en este video? Es muy importante que pongas mucha atención, ya que si lo estás haciendo, si lo vas a hacer por primera vez, se va a hacer un poco complicado. Pero si lo haces al igual que yo, paso por paso, y replicas lo mismo que estoy haciendo, te va a salir sin ningún problema. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener aquí tu panel de control de Champ, ¿de acuerdo? Obviamente, si ya estás dentro de PHP Miami, esto ya está funcionando de manera correcta. Apache y MySQL. Entonces, lo primero que tienes que hacer para abrir la ventana de comandos, primera opción es dar clic aquí donde dice Shell, ¿sí? Y se abre la ventana de comandos. En mi caso, si se fijan, le estoy dando clic y no me abre la ventana de comandos por alguna razón en mi computadora. Tal vez te vaya a pasar a ti. Entonces ahí en ese momento te preguntas, entonces si no se abre la ventana de comandos, ¿qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es abrir la ventana de comandos y manualmente dirigirte a la siguiente carpeta. En este caso, aquí nos va a ayudar lo que es el panel. Tienes que dar clic aquí en Explorer. Recuerda, esto ya lo habíamos explicado, que si das clic en Explorer, te va a abrir la carpeta de Champ. Aquí estamos dentro de Champ. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar la carpeta MySQL, ¿sí? Dentro de MySQL, ¿qué tienes que hacer? Buscar la carpeta bin. Ahora, dentro de bin, ya esta es la ruta que debemos estar en nuestra terminal. Ahora, un consejo, para abrir la terminal, puedes hacerla de la siguiente forma. Puedes dar clic derecho, abrir en terminal o aquí en la barra de navegación escribir CMD, Enter, te abre la terminal, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos dentro de la ruta. Si se fijan, aquí dice disco local C, sham, MySQL, bin. Ahora, vas a ejecutar el siguiente comando. Es muy importante que este comando sí te lo aprendas. Tienes que escribir MySQL, espacio, guión, letra U, espacio, el nombre del usuario con el que entramos a PHP Miami, en este caso root, espacio, guión, la letra P de password, le damos un enter, vamos a darle un enter y nos va a pedir el password. Entonces, recuerda, si tú no tienes password,
no lo coloques y solamente le das Enter para entrar. En este caso yo si tengo un password y lo coloco, le doy Enter y listo. Ya estoy dentro de la línea de comandos, ya está conectado con MariaDB, que es la base de datos, y en este caso voy a poder visualizar las bases de datos que tengo en PHP Miami. ¿Cómo visualizo esas bases de datos? Es con el siguiente comando. Este comando también te lo debes de aprender o apúntalo y para que lo tengas a la vista, conforme lo vayas utilizando se te va a grabar en la memoria. Entonces es show database punto y coma. Este es el comando para visualizar las bases de datos que tenemos en la parte izquierda de nuestro PHP Miami. Si te fijas, 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 bases de datos, las mismas que tenemos aquí en PHP Miami, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera vas a poder tú manipular a través de la línea de comandos o de esta ventana de comandos las bases de datos en PHP Miami. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a crear nuestra base de datos. Recuerda que nuestra base de datos ya sabemos cómo crearla con el siguiente comando. Create database, en este caso database, vamos a ponerle tutorial, así se va a llamar nuestra base de datos, listo. Nos indica que la query, sí, en este caso la query viene siendo esta instrucción de línea de comandos, es correcta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verificar que aparezca la base de datos, tutorial, y aquí aparece en la parte de abajo tutorial. Nos dirigimos a PHP Miami, actualizamos y si se fijan ya nos aparece tutorial porque ya fue creada a través de la línea de comandos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a utilizar esa base de datos para crear una tabla. Recuerda que el comando para cargar la base de datos es el siguiente. Use nombre de la base de datos, en este caso, tutorial, punto y coma. Ese es el comando para cargar la base de datos. Si se fijas, aquí escribí mal, la base de datos es tutorial, ¿de acuerdo? Ahí está, dice database cargada. Entonces, ya tenemos nuestra base de datos cargada. Entonces, hay un comando para visualizar las tablas. Tú, por ejemplo, aquí de manera gráfica, si le das clic, no puedes ver que no hay ninguna tabla creada. Entonces, a través de comandos, puedes escribir show en vez de database. ¿Qué queremos ver? Las tablas. En este caso, show tables, punto y coma. Si se fijan, tampoco hay una base de datos. Vamos a crear una base de datos a través de comandos. Y si recuerdan, en el video número 2 ya habíamos creado una tabla llamada alumnos. Vamos a crearla en este momento a través de la línea de comandos. Aquí ya tengo un script para crear la tabla. Vamos a pegarla. Si te fijas, bueno, aquí me está apareciendo. Bueno, aquí creo que me va a causar algo de conflicto, de error, porque ese 0 no va. Sí, porque la copié y si te fijas aquí en la parte 0, sí les recomiendo no estar copiando lo que son los códigos porque puede suceder esto. Vamos a crearla rápidamente. Create table alumnos. Abrimos paréntesis. Vamos a ponerle un ID de entero, primary key, not null, coma. Vamos a poner un nombre, en este caso varchar. Y en este caso tamaño 25, coma. Vamos a ponerle un apellido. Apellido igual varchar. Si te fijas, el varchar mayúscula o minúscula, en ese es una palabra clave, así que no afecta si es mayúscula o minúscula. Puedes colocar como tú quieras.
Vamos a colocar edad entero y vamos a colocar lo que es dirección varchar. En este caso tamaño 50. Esperemos si todo salga de manera correcta. Vamos a cerrar paréntesis. Listo. Nos indica que hemos creado lo que es una tabla. Vamos a visualizar con el comando show tables. Aquí tenemos nuestra tabla alumnos, ¿de acuerdo? Vamos a refrescar aquí en PHP Miami y tenemos nuestra tabla alumnos. Nuestra tabla alumnos tiene un ID, un nombre, un apellido, una edad y una dirección, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos cómo crear una base de datos, ya sabemos cómo cargar la base de datos y ya sabemos cómo crear una pequeña tabla a través de la línea de comandos, ¿de acuerdo? Entonces, en este video aprendiste cómo utilizar lo que es la ventana de comandos si tu PHP Miami no te carga o se te desconfiguró por X razón o tu Workbench no te carga o no puedes hacer la conexión, entonces tienes la opción de utilizar la ventana de comandos como te enseñé en este video. Entonces, en el próximo video lo dejamos aquí y vamos a insertar ahora sí información en la siguiente tabla que es alumnos. Nos vemos en el siguiente video. No olvides darle like y suscribirte al canal si eres nuevo.